Tiene la porción, libro de Joel, capítulo 1, verso 4. Quiero leer esta mañana. Capítulo 1, verso 4. Quiero que vea a su vecino y le diga: Dios te va a hablar este día a tu corazón. Dios ha puesto una palabra en mi espíritu para compartirla, y en el proceso o en el tiempo que Dios nos dé, voy a tratar la manera de transmitirle todo lo que Dios me hizo sentir cuando me dio esta porción. Dice la Biblia: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Amén. Padre, por favor te pido la gracia, el denuedo, la autoridad, la capacidad, la unción para predicar tu palabra, Señor. Sé que este día tú vas a restaurar, vas a sanar corazones. Esta mañana, Señor, tú vas a bendecir. Esta mañana tú vas a levantar. Esta mañana, Señor, es una mañana de bendición para tu pueblo. Dios eterno, gracias por lo que hasta aquí has hecho. Este día decimos: háblanos, Señor. Habla, Dios, que tu pueblo oye, Señor. Padre, por favor, te suplico, cuida mis palabras. Y te pido, Dios, que esta porción encuentre cabida en el corazón. Dios eterno, atamos toda ave del cielo y la echamos fuera de este lugar, de manera que no puedan robar la semilla que se sembrará esta mañana, sino que dará fruto al 100%, porque para eso ha sido enviada, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando Dios habló a mi corazón para compartir con ustedes esta palabra, me hizo entender primeramente la situación en la cual se encontraba el pueblo de Dios en ese momento, en el momento en el que esto está pasando. Y pude ver, hermano, que Dios habla acerca de una situación devastadora que vino sobre la nación de Israel. Dice el verso 4 que hubo una serie de acontecimientos que fue terminando con las cosechas y con la bendición que estaba sobre la tierra de Israel. Y cuando le digo que fue una serie de acontecimientos, es porque la Biblia me enseña que esta plaga que llegó a la nación fue una plaga que trabajaba en 4 etapas. Increíble, hermano, porque lo que Dios nos enseña es que un animal pequeño, sencillo, pero al cual la Biblia le llama ejército de Dios, mi gran ejército, dice la Biblia. Ese pequeño animal que tiene 4 etapas de vida, desde que es una larva hasta que ya es un animal desarrollado. Dice la Biblia que esas 4 etapas tocaron la provisión y la bendición del pueblo de Dios. De manera, hermano, que esa nación se encontraba en ese momento en una situación crítica, porque un mar de acontecimientos se había llevado su bendición. Y Dios hablaba a mi vida y me hacía entender esto, que esta porción que hoy voy a predicar está dirigida a personas que, estando en el Señor, han sufrido pérdidas durante estos días atrás o este tiempo atrás. 2, está dirigida a aquellas personas que quizá puedas pensar que en este tiempo que han estado sin el Señor han quedado devastados y han quedado sin nada. Y el Señor me hacía entender que esta es una mañana para decirle a los que están destruidos que serán restaurados. Es una mañana para decirle a los que están derribados
que serán levantados. Yo no sé si usted está esta mañana acá, pero es una mañana en la que Dios me envió para decirles a los que quizás se sienten destruidos, que serán restituidos por Dios. Y Dios habló a mi corazón diciéndome que hubo propósito en lo que te sucedió. Mira al que está a la par tuya y dile: hubo propósito en lo que te sucedió. En el momento es difícil de entender, en el momento es difícil de comprender. Lo que esto me enseña es que este proceso de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta es un proceso que va de aumento en aumento hasta llevárselo todo. Es como un acontecimiento que viene de la nada y que de repente se lleva aquello que era nuestro. Imagínese, hermano, que solo para que usted tenga una pequeña referencia, ese pequeño animal llamado langosta es un insecto que Dios usa con muchos propósitos, y lo vamos a ver más adelante, pero que tiene 4 etapas de vida. La oruga, que es la larva, el comienzo de ese insecto pequeño, insignificante, y que comienza únicamente tocando las partes blandas de la hoja, únicamente los alrededores, sutilmente se mete en la cosecha, no parece que hubiese una plaga, y eso representa cuando la situación está recién comenzando y el cristiano está confiado, adormecido, o la persona está adormecida y cree que lo que le está pasando no va a ir más allá, y dice: ya va a pasar. Pero luego viene la otra etapa, el saltón, que termina de comerse el resto de la hoja, la parte más dura de la hoja. Y es la etapa cuando el cristiano empieza a preocuparse porque empieza a ver sus plantas. Cuando hablo de sus plantas, estoy hablando de su bendición. La empieza a ver que el enemigo la está tocando, que se le está escapando, que se le está yendo. Y justamente cuando empieza a reaccionar es cuando el revoltón viene. Es decir, ese animalito que comenzó comiéndose las partes blandas de la hoja, creció y después se comió la hoja entera. Pero luego de eso también creció, y al estar más grande, el revoltón comenzó a comerse las ramas blandas de la planta, hasta que por último se convirtió en la langosta, ya en el animal desarrollado, el cual en su fase más grande o en la fase adulta se convierte en un verdadero devorador, y tiene la capacidad, hermano, y la Biblia dice que como dientes de león, porque tiene la capacidad incluso de comerse hasta el tallo de la planta. Y es ahí cuando ya no queda nada, hermano, cuando ya se lo ha llevado todo, cuando parece ser que no hay esperanza, cuando parece ser que no queda nada. Y esta plaga, si usted estudia la palabra, se da cuenta que tiene algunas características. Estoy hablando contexto primero. La primera de ellas es que ataca de forma inesperada. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha sentido, hermano, que todo estaba tranquilo, pero de forma inesperada, como que algo pasó y devastó los terrenos, como que algo se llevó de forma inesperada. Esa plaga tiene la característica de entrar de forma inesperada. Además de eso, esa plaga tiene la característica de que posee un hambre tan voraz que destruye todo lo que se pone a su paso. De hecho, usted va a ver más adelante que hubo un par de árboles o de tipo de árboles que esta plaga comió, que normalmente no los come, pero llegó a comerlos porque se había acabado todo lo demás.
Es impresionante cómo es de voraz el hambre de este. Y además de eso tiene otra característica, y es que cada etapa de la plaga se come lo que la otra deja. No sé si a alguien está hablando el Señor, hermano, pero usted va a comprender cosas esta mañana. Otra característica es que destruye todo de forma rápida. Eso quiere decir que no da tiempo de accionar. Y lo peor del caso es esto, que el daño más grande de esta plaga no está en la cosecha que se come. En el sentido, hermano, de que el daño más grande no es consumir la cosecha de este año, sino que el daño más grande es destruir la semilla para el siguiente año. Y ya lo va a comprender eso. Entonces, usted se puede dar cuenta, hermano, que al hacer un análisis de nuestra vida, quizá algunos de los que estamos acá, en algún momento atrás, hemos sentido que algo pasó y fue como que todo terminó. Como que algo pasó arrasando con lo que nosotros contábamos. Y nosotros podemos decir, Señor, ¿qué pasó? Y hemos podido llegar a un momento, hermano, donde podemos decir, Señor, ¿cómo fue que desapareció todo? ¿Cómo fue que se lo llevó todo? Quizá usted puede pensar eso, pero Dios le va a hablar hoy, este día. Si usted se da cuenta, en el verso 12, capítulo 1, verso 12, la Biblia dice esto: la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y Dios hablaba a mi vida diciéndome que una característica de las personas que han pasado por esta situación es que han perdido el gozo. Personas que no le encuentran sabor a la vida, que sienten que han perdido el gozo de vivir, que sienten que el gozo se fue. Y lo interesante del caso es que la Biblia menciona 5 árboles que se fueron en este proceso. Y los 5 árboles tienen un significado. El primero de ellos es la vid, que representa el gozo. Se secó. Una persona que está pasando por esta situación comienza y termina perdiendo el gozo. Pero dice que pereció la higuera. El granado, hermano, el cual representa, para el pueblo de Dios, representaba la fertilidad y la prosperidad. La palmera, que representa sombra, el sentirse cubiertos, respaldados por Dios. Pero lo más terrible es el último de los árboles, el manzano. Porque si usted lee en el libro de Cantares, capítulo 2 y verso 3, la Biblia dice que como el manzano es mi amado. Eso representa que lo último que se perdió fue la presencia de Dios. Increíble, porque es un proceso. Comienza sutilmente con una pequeña larva, pero termina, hermano, llevándoselo todo. Y en esa condición se encontraba el pueblo. Ahora, quiero que note lo siguiente y que mire a su hermano. Dígale, esto no fue casualidad, dígale. Fue un propósito. Usted puede decir, el enemigo se lo llevó. Pero quiero decirle algo antes de que usted diga que fue el enemigo. Quiero decirle que la Biblia enseña que esta plaga o este ejército fue enviado por Dios. Entonces quiero llevarlo a lo siguiente. La Biblia dice,
mi gran ejército, dice, que envié contra vosotros. Y eso significa que este animal, esta plaga, fue un ejército de langostas que Dios envió. Y la razón por la cual envió el Señor esta plaga a ese pueblo fue para producir o provocar arrepentimiento en ellos. Este pueblo se había alejado, había apartado su corazón de Dios, había roto su pacto con Dios, había buscado otros dioses. Y entonces el Señor, para hacerlo volver, para hacerlos recapacitar, para hacerlos que se arrepintieran, dice la Biblia que usó este ejército, que son las langostas, que llegó al pueblo, hermano, y lo devastó todo, con el propósito que el pueblo se volviera a Dios. Vuelve a tu vecino y dile: Dios tiene propósitos en tu vida. Esa plaga fue enviada para traer arrepentimiento al corazón del pueblo, para hacerles ver que estaban en rebeldía con Dios, para hacerles entender que habían dejado su pacto con Dios. Esa plaga o ese ejército tenía la función de hacer recapacitar al pueblo de Dios. Y esta mañana yo vengo a decirle a alguien, no sé a quién, pero vengo a decirte que las cosas que te han estado sucediendo o lo que Dios ha permitido que pase en tu vida, simplemente pasaron para hacerte recapacitar y hacerte volver el corazón hacia Dios, para hacerte entender que Dios tiene propósitos contigo, para hacerte entender que tú le perteneces, para hacerte entender que tu lugar es en la casa de Dios, para hacerte entender que no lo puedes dejar. No sé si alguien dice amén a eso. Dile a tu vecino: Dios está haciéndote entender. Me llama la atención porque si usted me acompaña rápido al libro de Éxodo, capítulo 10, usted va a encontrar lo siguiente. Éxodo capítulo 10, verso del 1 al 7, usted va a encontrar que este mismo ejército de langostas fue enviado a la tierra de Egipto como juicio contra los egipcios, porque la Biblia dice que Faraón había endurecido el corazón. Imagínense qué tremendo, porque entonces este ejército, este recurso de Dios, es enviado cuando hay corazones endurecidos para hacerlos recapacitar. Toca a tu vecino y dile: no endurezcas tu corazón. Dios le dice a través de Faraón, usted lo puede leer, dice que Dios habló a través de Moisés a Faraón diciéndole que dejara ir al pueblo. Y Faraón le respondió con un corazón endurecido y le dijo: ¿quién es Dios para que yo le haga caso? Y oiga eso, a ver si me pone por ahí el verso 2, verso 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Oiga, ¿hasta cuándo no querrás que? Diga conmigo: humillarte. Oiga, Dios le dice a Faraón a través de Moisés y Aarón: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 4. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Oiga, es un recurso usado por Dios. El corazón de Faraón estaba endurecido, pero Dios le dice: ¿hasta cuándo no querrás humillarte? Y me llama la atención porque la palabra humillarse que se usa ahí en la Biblia tiene la implicación de doblarse. Diga conmigo esto: humillarse es doblarse. Y lo que le estaba diciendo primeramente Dios a Faraón a través
de Moisés y Aarón es: ¿hasta cuándo no querrás doblarte? Y la implicación de humillarse es esta. Doblarse significa reconocer que hay otro más grande que yo, que está por encima de mí. Faraón no quería reconocer que Dios era más grande que él. Faraón no quería reconocer que encima de él había otro más grande que él, que gobernaba los cielos y la tierra. Y Dios le dice: ¿hasta cuándo no querrás doblarte delante de mí? Y le dice: si no lo haces, yo enviaré la langosta. Oiga esto, la langosta es enviada. ¿Usted comprendió eso? La langosta es enviada. No podemos reprenderla cuando Dios la ha enviado, porque lo único que hace que esta plaga se vaya de mis campos es cuando ha producido el efecto que Dios quería que produjera en mi corazón. Cuando el efecto de humillarme, de volverme a Dios, de arrepentirme, de clamarle y de buscarle se ha cumplido, esta plaga está lista para volver de donde vino, porque entonces Dios reconoce que tu corazón está preparado para la otra etapa que viene a tu vida, que es la etapa de la restauración y de la restitución. Alguien tiene que decir amén a eso esta mañana. Escuche esto. La otra implicación que tiene la palabra humillarse es someterse. Y el problema de Faraón es que no quería someterse bajo la autoridad de Dios. Porque Dios le está diciendo a Faraón: Faraón, deja ir a mi pueblo. Esa era una orden, no una súplica. Y el problema de muchos de nosotros es que hemos estado lidiando con Dios como si Dios nos estuviera suplicando en lugar de ordenando que cambiemos la vida que llevamos. Eso quiere decir que algunos de nosotros oímos la voz de Dios, pero no entendemos que aquel que nos está hablando está por encima de nosotros, y Él merece que tú te dobles y que te sometas a lo que Él te dice. Toca a alguien, dile: es tiempo que te sometas a lo que Dios está hablando a tu vida. Hay gente que está peleando con la voluntad de Dios, peleando con los designios de Dios, peleando con lo que Dios le habla, peleando con lo que su palabra dice. Está lidiando con hacerlo de Dios o no. Y Dios le dijo a Faraón: Faraón, ¿hasta cuándo no querrás humillarte? Dóblate y reconoce que yo soy más grande que tú. Y Faraón no lo hizo, porque él se consideraba Dios. Y entonces Dios dice: bueno, si no lo haces, mañana, oiga eso, mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Y eso es impresionante, porque dice la Biblia que hasta el sol se oscureció cuando ese ejército llegó al territorio egipcio, porque es tan grande ese ejército enviado para devastar. Pero Joel nos da una solución. Aquí vamos entrando, porque hoy no quiero predicar mucho. Lo que quiero es que usted agarre esto y que todos hagamos lo que la Biblia dice. Dice la Biblia en capítulo 1 y verso 14. Oiga la solución. Por eso Dios me habló de esto, porque yo he estado meditando en el por qué estamos ayunando. Usted sabe, hermano, que cada día usted dice: Señor, ¿por qué estamos en este ayuno? Y mire lo que dice la Biblia, capítulo 1, verso 14. Dice la palabra: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Oiga, hermano, lo que el Señor habla a este pueblo. Cuando el pueblo mira la devastación que está produciendo el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta,
comienza la preocupación y Dios les dice la salida, la forma. Oiga esto: proclamen ayuno, convoquen asamblea, clamen a Jehová. Díganle al que está a la par: proclamen ayuno, convoquen asamblea y clamen a Jehová. Y lo que me llama la atención es que esa palabra, convocar asamblea, ¿sabe lo que significa? Significa esto: paren las labores, detengan lo que están haciendo y reúnanse urgente. Lo que está diciendo es: dejen lo que están haciendo, olvídense de cualquier otra cosa y reúnanse a clamar para que Dios cambie su condición. Eso significaba esto: convocar a asamblea significaba dile al pueblo que deje a un lado cualquier cosa, que lo más importante ahorita es buscar mi presencia, buscar mi rostro, clamar a Dios. Yo no sé, hermano, pero hay gente que está pasando por grandes problemas y le importa más quién va a ganar hoy en el partido que Dios quite la plaga de sus territorios. Por eso era una formalidad. Diga conmigo: formalidad. Convocar asamblea era una cosa formal. Es decir, era como que ahora en nuestros tiempos se decretara un día de asueto nacional donde nadie fuese a trabajar y todo el mundo se reuniera en sus iglesias. Como que si soltaran un decreto en la asamblea legislativa y dijeran: este día es asueto nacional, y todo el mundo se va a sus iglesias a clamarle a Dios. Tal vez Dios cambia lo que está pasando en El Salvador. No sé si usted lo está agarrando, pero así de importante era el punto. Era darle importancia. Era tener claro que lo que estaba pasando no era cualquier cosa. Le dije anteriormente, el problema no era la cosecha de este año. El problema era la semilla. Dile al que está a la par: el problema es la semilla. Porque cuando la semilla se va de tu mano, lo que te quitan es el futuro. Y este pueblo ya no tenía nada. Entonces, en el capítulo 2 y verso 21, Dios habla a sus sacerdotes. Capítulo 2. Oiga esto. Por eso pues, verso 12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Ahora, tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, otra vez, convocar asamblea. Oiga, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, aunque estén recién casados, suspendan la luna de miel. ¿Sabe lo que Dios me hablaba? Y me decía: la razón por la que muchos de nosotros no salimos de donde estamos es porque no le damos la importancia a lo que nos está pasando. Estamos hundidos, hermano, a veces, y en lugar de estar en su casa 24/7,
como que todo está bien. Y yo quiero decirte una cosa: vendrán tiempos para celebrar. Toca a tu vecino, dile: vendrán tiempos para celebrar. Vendrán tiempos para gozar, vendrán tiempos para reír, vendrán tiempos para hacer lo que quieras. Pero mientras esto está pasando en tu vida, escuche esto: proclamar ayuno, convocar a asamblea y clamar a Jehová. Suspendan la luna de miel, saquen al novio, saquen a la novia. Dile al que está a la par: suspende cualquier cosa. Lo que estés haciendo, suspéndelo. Porque Dios te ha convocado a algo serio esta mañana. Dios te ha convocado a algo de trascendencia esta mañana. Dios tiene algo que arreglar contigo esta mañana. Dios tiene algo que arreglar con tu vida esta mañana. Esta no es mañana de estar desenfocado. Esta es una mañana de estar rendido ante Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Ahora escuche esto. Mira lo que dice esto. Entre la entrada y el altar, oiga esto: lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, oiga, el trabajo sacerdotal, la razón del llanto, ¿cuál cree que era? Estar entre la entrada y el altar era el lugar donde se posicionaba el sacerdote cuando se preparaba para presentar las ofrendas a Dios. Pero aquí el sacerdote está con manos vacías, porque lo que se podía presentar se lo llevó la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón. Todo se lo llevó. No hay que presentar. Entonces escuche: si el sacerdote no tiene nada que presentar, ¿cuál es su función? ¿Cuántos son aquí dicen: somos un pueblo de reyes y sacerdotes? Toca a tu vecino y dile: tu función es presentar delante de Dios. Ahora, si no tienes que presentar, ¿para qué eres sacerdote? Por eso lloren. Yo no sé si usted está comprendiendo, pero si usted esta mañana dice: pastor, el saltón, la oruga, el revoltón y la langosta se llevaron, y hoy no tengo nada que presentar ante Dios, es tiempo que esté llorando ante la presencia de Dios, diciéndole: Señor, perdónanos. Algo hicimos mal, en algo nos equivocamos, Señor, en algo te fallamos, algo no estuvo bien que te desagradó, porque éramos prósperos, porque éramos fértiles, porque estábamos bien, Señor. Oh, toca a tu vecino, dile: Dios te quiere bendecir. Entonces el sacerdote se presentaba con lamento en lugar de gozo, con tristeza en lugar de alegría, cuando el sacerdote debería estar gozándose. Dice: lloren, desen cuenta de cómo están. Oh, Señor. Usted puede decirme esta mañana: pastor, yo no estoy así. Yo te puedo decir: entonces, esta es lluvia temprana para ti. O posiblemente usted me diga: pastor, yo no siento que esté tan grave. Acuérdese que la oruga parece no ser una plaga tan peligrosa. Solo se come el borde de las hojas, pero avanza, crece. Dice la palabra que esa era la manera en que se presentaba el sacerdote para ofrecer las ofrendas y holocaustos y todo eso al Señor. Pero en este caso la ofrenda era llanto, porque no había nada que presentar
debido a la situación. Pero Dios, en el verso 25 del capítulo 2, después de oír la oración, el clamor de los sacerdotes que dicen: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no olvides para siempre tu heredad. ¿Por qué han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Oiga la oración del sacerdote, hermano, clamando, intercediendo por ese pueblo. Un pueblo que había sido desobediente, rebelde, que había roto su pacto con Dios. Pero el sacerdote clama por ellos. Así es nuestro Jesús, que aunque le hemos fallado, que aunque nos hemos equivocado, que aunque a veces hemos pecado, Él sigue intercediendo por nosotros delante del Padre, diciéndolos: perdónalos, perdónalos, porque yo pagué el precio en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia: y Jehová responderá. Diga conmigo: Jehová responderá. Dile a tu vecino: y Jehová responderá. Y dice que Él les dará 3 cosas: pan, mosto y aceite. Y seréis saciados. Imagínense qué tremendo, después que se llevó todo, el pueblo fue bendecido y restaurado. Y dice la Biblia en el verso 25: y los restituiré. O mejor dicho, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oiga, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y esto fue lo que Dios me dijo: y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Toca a tu vecino y dile: nunca jamás después de esto serás avergonzado. Nunca jamás pasarás vergüenza, porque el Señor tu Dios esta mañana ha traído una palabra para ti de restauración y de restitución. Y Dios te dice hoy: nunca más te pondré en oprobio, nunca más pasarás vergüenza. Ahora escuche esto: el saltón, o mejor dicho, se lo digo en orden, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta cumplieron su propósito. ¿Sí me está comprendiendo? Cumplieron su propósito, porque hicieron que el pueblo se regresara a Dios, retornara al Dios de su pacto, retornara al Señor, se convocara o se congregara en la casa de Dios de nuevo. Y cuando esto pasó y el clamor llegó, y cuando el ayuno se hizo y convocaron la asamblea y el pueblo clamó y los sacerdotes oraron, Dios respondió. Y dice que el Señor les dice: y os restituiré los años. No les dijo las cosas. El error de nosotros es pensar que si la langosta se llevó esta X cosa, creemos que la restitución es que el Señor te la va a devolver, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice: os restituiré los años. La mayor bendición de la restitución es que la bendición que Dios te va a dar va a borrar los años
estuviste en dolor y en llanto, que la bendición de Dios, la que viene para tu vida, va a restituir, va a darte un pago, va a resarcir los daños, te va a pagar lo que está retenido, lo que no recibiste durante el tiempo que estuviste en el proceso, porque no fue el enemigo, sino Dios quien lo provocó, porque te quería de rodillas, porque te quería en su casa, porque te quería de vuelta, porque quería que reconociera que Él es Dios, que Él te hizo. Tan grande es el Señor, Él te trae y luego dice, te pagaré. Toca al que está a un lado y dile, nada de lo que pasaste es por gusto. Dios restituirá los años, el tiempo. Lo que lloraste, Dios te lo devolverá con gozo y alegría. Lo que sufriste, Dios te lo devolverá lleno de bendiciones. Lo que has pasado, este tiempo que has llorado, producto, hermano, de lo que sea, pero que ya cumplió su cometido de traerte a los pies de Dios. La palabra restituir significa varias cosas. La primera de ellas es devolver. Restituir significa devolver. Tiene varias implicaciones esa palabra. También significa pagar el daño causado. Como por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Supóngase que a alguien le golpean su carro y ese carro es su herramienta de trabajo. Entonces restituir es esto: la persona que se lo golpeó no solamente le va a arreglar el carro para que le quede bien, sino que le va a pagar lo que hubiera ganado los días que ese carro estuvo parado mientras era arreglado. Eso es restituir. No solamente se trata de que Dios te devolverá a la posición original como cuando estabas antes, sino que además lo que en ese tiempo tu tierra no produjo, Dios lo pondrá en tu mano. Eso es restitución. Toca a tu hermano y dile, eso viene para tu vida. Un tiempo diferente, un tiempo bueno, un tiempo maravilloso. También significa restaurar. Y restaurar significa volver algo como al principio. Ahora, todo esto tiene el propósito, esta restitución tiene el propósito, esta devolución tiene el propósito de que el pueblo nunca más vuelva a ser avergonzado. Eso significa esto: sé que cuando estuviste en esa situación pasaste vergüenzas. ¿Cuántos han pasado vergüenzas? ¡Qué vergüenza! No poder pagar, qué vergüenza. Hermano, yo le voy a hablar cosas del buen salvadoreño. Que delante de todos tus vecinos te corten la luz. Qué pena. Qué vergüenza, Señor. Y soy tu hijo, Señor. Que te llamen a la oficina y contesta tu jefe, o el compañero aquel que te critica tanto y resulta que el que contesta se encuentra fulano y tal. ¿De dónde le llaman? Y dicen la compañía para cobrarte. Qué vergüenza. Toca a tu vecino y dile, Dios sabe que has pasado vergüenzas. Es parte del proceso del saltón, la oruga, el revoltón, la langosta. ¡Qué vergüenza! Pero Dios te dice esta mañana, te voy a bendecir. Dile al que está a la par, Dios te va a bendecir. Y nunca más, dígale, nunca más.
Cuando Dios te haya bendecido, nunca más serás avergonzado. Toca a tu vecino a los dos lados. A los dos lados. Muévete a los dos lados. Adelante, atrás. Y dile: cuando Dios te haya bendecido, nunca más serás avergonzado. Nunca más pasarás vergüenza. Nunca más. Dios levantará tu cabeza. Dios levantará tu cabeza. Dios te bendecirá. Nunca más pasarás vergüenza. ¿Sabe cuál era la mayor vergüenza de este pueblo? Delante de los gentiles y de las demás naciones. Qué vergüenza. Somos el pueblo de Dios. Y miren cómo estamos. Es una vergüenza, hermano. Aunque usted, hermano, no lo vea así, pero qué vergüenza decir: tenemos un Dios poderoso. Y que por nuestros propios actos, hermano, demos ese testimonio. Por eso el sacerdote decía: Señor, no dejes que los demás digan dónde está su Dios. ¿Por qué han de decir los pueblos, o sea, los demás, los gentiles? Acuérdate, Señor, que tú has dicho que a los tuyos tú los bendices. Imagínense qué tremendo, qué vergüenza para ese pueblo, que todos sus vecinos lo vieran en oprobio, sin semilla, sin cosecha. Pero Dios tenía respuesta. También la vergüenza de ver sus promesas frustradas en ese momento. ¿Cuántos tenemos promesas de Dios? Qué vergüenza cuando nuestras promesas, las promesas que Dios nos ha dado, están frustradas. Y alguien llega y te dice: hermano, ¿y la promesa que Dios le dio? Qué vergüenza, hermano. Pero Dios sabe que has sufrido y que has llorado. La palabra vergüenza significa afrenta, deshonra, desprestigio, humillación. Y la palabra más fuerte: ridículo. Qué horrible. Y así estaba el pueblo cuando Dios lo levantó, porque simplemente hicieron algo. Oyeron la voz de Dios que les decía: regresen, vuélvanse de sus malos caminos. Mire esto. La Biblia me enseña, por cuestión de tiempo anótelo, Salmo 22 y verso 5, que los que confían en el Señor no serán avergonzados. Si usted está confiando en el hombre, prepárese, que lo más seguro que le van a fallar. Pero si está confiando en Dios, no serás avergonzado. También me enseña Salmo 119:6, que los que atienden sus mandamientos no serán avergonzados. Salmo 119, versículo 80, los íntegros de corazón no serán avergonzados. Salmo 34:5, los que han puesto su mirada en el Señor no serán avergonzados. Pero aquí hay dos ejemplos de quiénes son los que pasan vergüenza. Jeremías 17:13. Póngamelo en pantalla, por favor. Jeremías 17:13. He ahí la razón de nuestras vergüenzas. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Oiga, la raíz del por qué somos avergonzados es porque lo dejamos a Él. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo.
porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Eso es lo que le había pasado al pueblo. Habían dejado al Señor. Pastor, pero yo me congrego. Pero has dejado al Señor. Pastor, pero yo no he dejado de ser cristiano. Pero has dejado al Señor. Te separaste de Él. Porque en cuanto empezaste a vivir una vida en pecado, en cuanto empezaste a vivir una vida fuera de su voluntad, te alejaste de Él, lo dejaste. Y ahí es la razón. Y hay otra más, Salmo 6, verso 10. Toca a tu vecino y dile: esta es una buena noticia para ti. Salmo 6, verso 10. Mire qué lindo esto. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Dile al que está a la par tuyo: se avergonzarán tus enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Ahora escuche esto, los resultados de lo que Dios hizo en este pueblo están en el verso 26 del libro del profeta Joel y capítulo 2. El resultado de lo que hicieron, de volverse a Dios, es este: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Verso 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y otra vez dice: y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El resultado, el beneficio de atender el llamado que Dios le hace al pueblo es este: comeréis hasta saciaros. Esto significa, diga conmigo, abundancia. No importa cuánto se llevó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No importa qué tan devastada quedó la tierra. No importa cuántas semillas se perdió. Lo que importa es que Dios te está diciendo esta mañana: comerás hasta saciarte. Eso significa: te prosperaré. Eso significa abundancia. De la nada el Señor lo iba a levantar. Número 2, dice: y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. El segundo resultado es que vas a entender que la abundancia, hoy, en este tiempo, quizás no lo entendiste antes, hoy vas a entender que la abundancia solamente sirve cuando la usamos para alabarlo a Él. Por eso dice: y alabaréis mi nombre. Increíble. Mucha gente aquí, cuando tuvo, no alabó a Dios. Hoy, cuando tengas, porque será la mano de Dios, la abundancia que llegue a tu mano te servirá para alabar y glorificar el nombre del Señor. Toca a tu vecino y dile: la abundancia que viene a tu vida servirá para que alabes a Dios, para que adores a Dios, para que exaltes su nombre. Y 3, conocerás o conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice el Señor. ¿Sabe qué significa eso? A partir de hoy entenderemos que solo en Él podemos confiar. ¿Está conmigo esta mañana? Ponte de pie, por favor. Yo quiero invitarte esta mañana que tengamos un par de minutos. Dios me dijo: el ayuno fue proclamado. Algo
Algunos estando en gran necesidad y no atendieron el llamado. Pero Dios te dice hoy, te doy una oportunidad más. El ayuno fue proclamado. Y Dios me dijo, clamen a mí esta mañana. Dile a mi pueblo que se arrepienta, que se vuelva de corazón a mí, que se aparte de sus malos caminos, que deje el pecado, que se acerque a mí, que disponga su corazón y yo lo restituiré y lo bendeciré y le daré abundancia y nunca más serán avergonzados. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Si tú me dices, pastor, yo me siento identificado, la palabra esta mañana me habló, yo te pido que vengas al altar. Mujeres a este lado y hombres a aquel lado, te pido que vengas al altar. Ven al altar y clamemos a Dios. Clamemos a Dios. Clamemos al Señor. Clamemos a Él. Clamemos a Jehová. Porque cuando la oruga llegó, lo tomaste en poco. Cuando el saltón llegó, dijiste mañana me arreglo. Cuando el revoltón llegó, te preocupaste. Y cuando la langosta lo consumió todo, comenzaste a llorar. Ahora Dios te dice esta mañana, vuélvete a mí. Renueva con Dios tu alianza. Dios te restituirá los años que has perdido, el tiempo que has llorado. Aleluya. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Si fallaste, pídele perdón. Si te equivocaste, si lo dejaste. Me atrevo a decir esto porque no soy yo, sino el Espíritu Santo. Aquí esta mañana hay más de una persona a quien el Espíritu Santo le dice esto. Tú me dejaste, te apartaste de mí, pero te he traído de nuevo. Te he traído de nuevo. Y te he hablado esta mañana. Porque quiero bendecirte y restituirte. Si usted esta mañana, alguien que se había apartado de los caminos de Dios, y esta mañana ha venido a la casa de Dios. Usted me dice, pastor, a mí me invitaron, yo me había apartado, me había alejado. Y tiene razón, no me ha ido bien. Esta es tu mañana. Si solo para ti prediqué, yo me doy por servido esta mañana. Si solo para uno este mensaje es de bendición, yo me doy por servido. Porque sabía que así sería. Si adoramos a Dios, mientras tú estás ahí, le dices, Señor, estoy de regreso. Estoy de regreso, papá. Yo te devolveré. Vuelvo a tu casa, papá. Y a restituir lo que la vida te robó. Recibe. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Recibe, recibe.
Vas a vivir en la casa del rey. Vas a comer de la mesa del rey. Vas a vestir de las ropas del rey. Vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás. Un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. Y el rey te mandó a llamar. ¿Sabe, hermano? Por la madrugada, mientras estudiaba, mientras hablaba con Dios, que decía: Señor, que tu pueblo recibe este llamado. Hay gente aquí, Dios me habló y me dijo esto: hay gente que está fría, está en la iglesia pero está fría, no me sirven, ni siquiera reaccionan. Diles que esta mañana le voy a hablar. Y Dios te habló esta mañana. Ese es el comienzo de la caída. La frialdad de corazón es el comienzo de la caída. Cuando tu corazón comienza a enfriarse, estás cerca de caer. Estás cerca de apartarte. Tu siguiente paso puede ser apartarte de Él. Y por eso Dios te habla esta mañana y te dice: acércate a mí. Regresa a tu primer amor. Yo te bendeciré. El Señor me dijo: dile a mi pueblo que lo voy a bendecir, que lo voy a prosperar, que quitaré la vergüenza de sus cabezas y que nunca más serán avergonzados. Y sabe que Dios me hizo entender con esa palabra que la mayor vergüenza de la cual Jesús te quiere librar, ¿sabes cuál es? De la vergüenza que sufrirán aquellos que se queden en el día del arrebatamiento, cuando se revele la verdad y sean levantados aquellos que son suyos. Muchos tendrán que correr avergonzados por haberse quedado, porque se enfriaron o se alejaron. Pero Dios te dice esta mañana: hijo mío, acércate, vuelve, regresa, porque mi espíritu te cela y voy a restituirte, voy a devolverte, voy a pagarte el daño. Nuestras manos dos cosas esta mañana. Y dóblate ante Dios y sométete a Él. Lo que Él te dice, hazlo por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Oiga esto: Nuevas son esta mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. nuevas son, dígale. Nuevas son, Sí, nuevas son. cada mañana. Sus misericordias son nuevas. Nuevas son
fidelidad. Tu fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos. Vuelve a Jehová. Jehová. Mientras la iglesia está orando, yo en este momento aprovecho, guiado por el Espíritu Santo, a preguntar si hay alguna persona en este lugar que esta mañana dice: quiero reconciliarme con Dios, quiero reconciliar con el Señor. Alguien que me diga: me había apartado de sus caminos, pero hoy por su palabra me quiero reconciliar. Si hay alguien que quiera hacerlo, levante su mano ahí donde está. Quiero orar por usted. Ahí hay alguien. Venga al Señor. Ahí donde está usted. Alguna hermana las intercesoras ahí, por favor. Alguien más que me diga: pastor, esta mañana me quiero reconciliar con el Señor. Me reconcilio. Aquí hay alguien más. Ahí hay alguien más. Varones, por favor. Alguien que diga: me reconcilio con el Señor. Alguien más. Ahora, alguien que diga: pastor, quiero recibir a Jesús esta mañana como mi único y suficiente Salvador. Alguien que me diga: quiero recibirlo. Que levante su mano ahí donde está. Mientras la iglesia sigue orando. Alguien que quiera recibir a Cristo, levante su mano ahí donde está. La iglesia sigue orando, sigue orando. Clama a Jehová, clámale, clámale. Es un clamor. Y Dios me mostró esto. Dios dijo: trae a los ancianos, representando a los líderes, porque ellos dan el ejemplo de clamar. Espíritu Santo, tú estás sobrando, tú estás sobrando, tú estás sobrando. El Espíritu de Dios está tocando, está haciendo algo. Tú viniste esta mañana y no sabías que el Señor te estaba esperando, pero Él te dice hoy: nuevas son mis misericordias cada mañana. Si ayer te equivocaste, si ayer fallaste, Dios te da oportunidad hoy y te dice: nuevas son esta mañana mis misericordias. El propósito de esta palabra no es señalarte, no es juzgarte, es decirte que Dios te ama y decirle al que está derribado: serás levantado. Al que está destruido, serás restaurado. Al que no mira futuro, decirle: Dios tiene algo para ti, Dios tiene algo para tu vida. Por la bondad de Jehová. Reconozca una cosa: que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Porque cada día nuestro Señor Jesucristo, como el intercesor por excelencia, le muestra el dolor de sus heridas y le dice: Padre, te recuerdo que pagué por ellos. Y le dice: Señor, yo pagué el precio. A ti te hablo, hermano, a ti te hablo, hermana. Cada mañana. Y grande. Una vez más, digámoslo. Es tu fidelidad. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, algo tienes tú con esta mujer, Señor, que mientras he predicado tu palabra, he podido ver su rostro, Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo, sello esta palabra en su corazón. Y te digo a ti, mujer, Dios te habló esta mañana. Dios te habló esta mañana. Oh, es tu fidelidad. Tu
son. Cada mañana y nuevas son. Cada mañana y grande es tu fidelidad. Alguien y dile, Dios nos restituirá. Cada mañana. Toca a alguien, dile, Dios nos restituirá. Cada mañana Dios nos bendecirá. y grande Y nunca jamás es tu seremos avergonzados. vida. Alguien tiene una ofrenda de palmas al que vive. Es tu fidelidad. Y grande, grande es tu fidelidad. Aleluya. Y grande es tu Gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un aplauso más fuerte al Señor y queremos recordarles, antes que se retiren, que la iglesia sigue en ayuno y que usted y yo tenemos responsabilidad primeramente con nuestro Dios, con nuestros hermanos, de estar atendiendo las funciones, las actividades de la iglesia. Les recordamos que mañana hay culto de mujeres, así que hermanas, vénganse. Y el martes hay culto de hombres. ¿Dónde están los hombres de verdad? Aleluya, los esperamos el martes también. El miércoles culto general, no se quede. Los intercesores el jueves también, y el viernes casa de bendición. Así que vaya a una casa, hermano, en el nombre del Señor. Jóvenes, el sábado les esperamos con el tema honrando a sus padres, y el domingo nos vemos todos acá en el nombre del Señor. Vayan tomados de la mano del Señor. Quiero hablarle a la hermana Carla, al hermano Oscar, a los jóvenes, hermana Carla, hermano Oscar, no usted, hermano Oscar, hermano César, ¿dónde está? Por acá, y hermana Valeria. El grupo número 4, hermana Marina de Galindo, también los espera. A las miembros del grupo número 4. ¿Dónde están? Valeria de danza, está hermana Carla, ¿alguien la ha visto? Carlita, ¿dónde está?